la, la conferencia de la doctora María Reina Cartero Rangel, que será bajo el título Ibn Arabi, Viaje de la Creación. La doctora es doctora en filosofía. Aquí voy a recitar o decir muchas letras de facultades y de universidades, pero me imagino que ya lo sé. Creo que es licenciada en la Universidad de USM, UMSNH. Esto no, corresponde a la es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. San Nicolás, vale. Y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, eso sí. Sí. Eso es, vale, en Y, 2007. perdón, y también doctora en Filosofía por la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí. Perfecto, muy bien. Investigadora del CRIM, Universidad de México, Laboratorio de Cultura Seminital y Ética de la Convivencia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Niveles SNI2, profesora de la FFIL, Universidad Autónoma de México, y de la FCPIS, Universidad también Autónoma de México. Bueno, eso corresponde al departamento. Perdón, es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es que es muy largo el nombre. Sí. Bueno, coordinadora de la Catedral Extraordinaria de Fátima Menisis, como sabemos que fue una escritora marroquí, y de la Universidad de Ibn Zohor Ruiz, que es UIF. Esa es la Universidad de Zohor, ¿no? Zohor, ¿no? Zohor. Sí. Eso es. De Agadir, Marruecos. Y también de la Universidad Mohamed V, Rabat, Marruecos. Tiene actualmente un proyecto que es el Magreb Hoy, puertas abiertas para la fundamentación gneoseológica de un mundo transhumante. En el marco de la convenio internacional Universidad de Ibn Zohor, universidad también en colaboración, se supone que es el trabajo con la Universidad Autónoma de México. Miembro del grupo académico de trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, PUEAA. Así que, pues, yo creo que usted nos podría dar un poquito más especificaciones de estos trabajos y este currículum tan largo, porque tengo 2 hojas. Me prefiero que usted nos lo vaya así desglosando, porque es mejor que lo diga usted. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Saludos también aquí al doctor Abderrahmán Belaichi, gran amigo, jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Ibn Zohor. Y bueno, pues gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Pues no es mi intención abrumarlos con toda una trayectoria ya de mucho tiempo, en donde pues igual que cualquier persona pues hacemos varias cosas, ¿no? Por eso aparecen ahí en el currículum algunas pues más relevantes para la vida académica y otras son relevantes también en otro sentido, en otra dimensión, para la vida espiritual. Y ese es el tema que hoy nos compete. Le estaba platicando antes de entrar aquí al señor Abdo Tonsi, tan amable por ser mi anfitrión,
que, bueno, que paralela universitarios, cuando yo estaba en la licenciatura, yo comencé también los estudios sobre el Islam. Entonces ha sido como un camino paralelo entre dos formas de conocimiento que me ha permitido mucho tener como un equilibrio y un balance en mi propia vida y también conocer bastante. Han sido un espejo una del otro, sin demeritar los esfuerzos que vienen de los autores, de, digamos, estos dos saberes que han estado separados por prejuicios, no porque realmente lo estén. Eso yo creo que de entrada hay que pensarlo así. Han sido obstáculos más bien en donde el Islam ha devenido en esa otra edad a la que se le han llenado de adjetivos que no corresponden a lo que es una forma espiritual, en absoluto. Eh, una forma espiritual como las otras formas. En este caso, pues que vienen del árbol monoteísta. El Islam, como bien sabemos, es heredero del judaísmo y del cristianismo. De hecho, en el Corán, que es el texto sagrado, pues toman los principales fundamentos y los profetas son reconocidos y son valorados y son, digamos, mostrados de hecho, en el Corán, en una gran profundidad, con una gran belleza, como es, digamos, el pasaje de Mariam, en donde se narra, pues, como todo esta sorpresa de Mariam cuando se le anuncia por el ángel que pues ella va a dar un hijo y ella dice, bueno, pues es que como yo nunca he estado con un hombre y bueno, pues tú vas a tener un hijo que será un profeta, se llama Jesús, tal. Y eso lo narran con una belleza en el Corán, realmente que puede descolocar todos estos prejuicios de que hay como algo enemigo con el cristianismo, pero también lo hace con el judaísmo. Entonces, podríamos aquí estar hablando mucho de las identificaciones que hay entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero el día de hoy, como el título de nuestro evento se titula Ibn al-Arabi, el viaje de la creación, pues nos vamos a concentrar en una figura que significó para el Islam un como como una mirada fresca y una mirada que pudo leer en el texto sagrado más allá. Pudo hacer una narrativa que siendo completamente fiel a lo que dice el texto sagrado, lo, lo engrandece, mm, y lo lleva a profundidades que a uno le hace inmediatamente conectarse con las fibras espirituales. Estábamos hablando también antes de comenzar este video que lo espiritual no siempre va de la mano de las religiones institucionalizadas. La espiritualidad es constitutiva, es una necesidad constitutiva del ser humano, es como el aire. Entonces, este deseo religioso, la palabra religión quiere decir en su etimología religare, la unión con los otros y con el mundo. Entonces, esta parte espiritual que después ya devino eh, con otras culturas, digamos, que se ha pensado la filosofía, es también una espiritualidad. La filosofía es una forma de espiritualidad. Eh, entonces, cada comunidad, como se dice en el Corán, tiene sus propias creencias, sus propias formas de, de poder gestionar y de poder resolver esta necesidad. Eh,
La parte más interesante de por qué abordar a una figura como la de Abu Bakr Mohammed Ibn al-Arabi es porque en este momento es de una gran ayuda y valía para poder unirnos a las poblaciones que están en conflicto debido a estos prejuicios de orden religioso, o que el pretexto que se le da para tener ese conflicto es de orden religioso, porque él fue uno de los principales que abogó por, por una interreligiosidad. Cuando él nos dice que su corazón es ya un jardín en donde él puede ser musulmán, cristiano, judío o de cualquier otra religión, que hay una unidad y que él solamente percibe la unidad, que Allah es la unidad y que la creación es una sola, que no hay separaciones, sino que estas son solamente aparentes. Creo que es lo que necesitamos en este momento. Podríamos decir que él es un adelantado que nació en Murcia en el 1165 y falleció en Damasco en el 1240. Él es un adelantado ya a lo que ahora podríamos pensar como la diversidad en la unidad. ¿Cómo podemos pensarnos diversos, diferentes y al mismo tiempo unidos, como una comunidad? La globalización, la economía nos empujó hacia allá y la globalización de la mano de la tecnología. Creo que esto nos pone mucho en sintonía de lo que es Ibn al-Arabi y de su importancia en este momento y en este mundo. Porque hay muchas personas se sienten incluso preocupadas, se sienten atacadas cuando ven otras formas de relacionarse que ahora están surgiendo. Cuando incluso hay estas nuevas formas de lenguaje que abogan por hablar siempre en todas, hacer todas estas distinciones para incluir cada vez a más. Es el llamado de la diversidad y al reconocimiento de la diversidad y que se ha nombrado. Y al mismo tiempo y de manera aparentemente contradictoria, pero como lo vamos a ver con Ibn al-Arabi, no es así. Se puede pensar la diversidad en la unidad. Esto es, la interculturalidad, la multiculturalidad, va hacia allá, hacia la unidad, que es lo que ahora está en el centro de todo. Él fue entonces alguien que se adelantó todos estos siglos, ¿no? Se adelantó 7 siglos para decirnos que no existe nada aparte de Allah. Y Allah pensado como esta energía, como esta espiritualidad creativa que nos contiene a todos, al conjunto de lo creado. Si comenzamos con esta imagen de la unidad, podremos entonces adentrarnos cada vez más y mejor a este pensamiento. Voy a dar como unas, digamos, breves rasgos de la trayectoria de Ibn al-Arabi para conocerlo mejor. Su rango espiritual se manifestó desde muy joven y en el año 1200 se le ordenó, él tuvo una visión. Se le pidió en esta visión encaminarse hacia Oriente y en 1202 realizó una peregrinación a la Meca. A partir de entonces viajó de ciudad en ciudad por los territorios del mundo musulmán hasta instalarse definitivamente en Damasco.
escribió más de 400 obras, que nos han llegado muy pocas y traducidas al español aún menos. Solamente ha sido en los últimos años en donde el esfuerzo de traducción pues ha sido ya más importante, pero hay muchísimas de sus obras que pues incluso ya se perdieron de manera pues muy, muy triste. Una de las más importantes es precisamente las revelaciones de la Meca, Al-Futuhat al-Makiya, una vastísima enciclopedia de sabiduría esotérica y conocimiento espiritual, y Los engarces de la sabiduría, que es un libro que hoy vamos a revisar algunos pasajes porque trata sobre todo en un pasaje sobre el viaje de la creación como mundo imaginalis. Este mundo imaginalis viene aquí referido y sobre eso va a girar nuestra plática. El conjunto de su obra nos proporciona una maravillosa exposición de la doctrina de la unidad de la existencia. Lo que les decía antes, hay una traducción preciosa, ya antigua, que se llama Tratado de la Unidad, que fue traducido y comentado por Roberto Pla. Y donde también voy a leer algunos pasajes de esto, porque es muy interesante, sobre todo, como dije antes, para el momento de hoy. Pensarnos como una unidad y como una diversidad, yo creo que son una de las mayores enseñanzas que nos ha dado Ibn al-Arabi, ya desde hace muchos siglos, y que hoy podemos aprender mucho de esto, de su obra y de todo su esfuerzo para poder decirnos que la unidad, acerca de la unidad de la existencia, esa realidad única e indivisible que se manifiesta en las múltiples formas del mundo. Otro tema fundamental a lo largo de toda su obra es que el ser humano es la imagen perfecta de esa realidad única y múltiple. Y por lo tanto, aquellos seres que alcanzan el perfecto conocimiento de sí mismos alcanzan el conocimiento por gracia de Dios y su realización en él. Esto es que, reconociéndonos como parte de esta realidad perfecta, a la que no le falta nada, eso es también un tema muy importante en Ibn al-Arabi, la perfección de la realidad, que viene en el Corán, en el que se dice que tú puedes voltear a todos lados y no encontrarás una sola falla. Entonces, el ser humano ha sido creado en sintonía con esa perfección que le rodea. No es menos perfecto que lo que lo rodea. Y alcanza su grado más elevado cuando se esfuerza por el conocimiento. También por eso el énfasis en el Islam de que hay que buscar el conocimiento incluso en China, porque es la manera en cómo uno puede alcanzar ese estadio de perfección. Podemos decir que las obras de Ibn al-Arabi están basadas en el Corán y al mismo tiempo tienen un carácter universal. Esto es, pueden ser aplicados a todas las diferentes culturas y pensamientos. Él también nos dice que cada ser humano tiene un camino único hacia la verdad. Las vías hacia Allah son tan numerosas como las almas de los hijos de Adán. Y podemos también nosotros pensar que a Ibn al-Arabi se le ubica en esta corriente que se llama el sufismo. Es muy importante hablar de cómo el sufismo comenzó
en Irán con sabios sufis como Suharawardi, que se le llamó el maestro de la iluminación, en donde él nos decía, por ejemplo, que ¿sabes qué es lo que me hace visible ante tus ojos? La luz con la que me miras. Entonces, como para darle un lugar también a la otredad. En el sufismo, ahora que también se habla de la otredad, de estas culturas otras, el sufismo podríamos pensarlo como un pensamiento que se adelantó a lo que hasta ahora estamos comprendiendo ya y que en la academia es de lo que está ahora más vigente. En el Islam y con mayor profundidad en el sufismo, cada profeta es una fuente de orientación y un modo de perfección humana. Aquellos que siguen los pasos de un profeta tienen la posibilidad de obtener de él una herencia. En árabe, wirata, que posee 3 dimensiones básicas: obras que manifiestan los nobles rasgos de un noble carácter, estados o experiencias interiores de realidades ocultas a los ojos de la mayoría de los creyentes, y el conocimiento, la gnosis, la comprensión directa de las diversas modalidades de la realidad. Todas las modalidades de perfección humana establecidas por los profetas conllevan el conocimiento de una cierta configuración de lo que se conoce como las realidades, y que no son sino todas las cosas del universo tal y como Dios las conoce. Y es muy interesante enfatizar esto, se habla de realidades, ¿sí? Al mismo tiempo que hay una realidad divina, que es la unidad, hay realidades en esta unidad. Esto es, hay diversidad. Las realidades son, claro está, infinitas, por lo que solo Allah puede conocerlas de forma simultánea. Sin embargo, los seres humanos cuentan con la posibilidad de conocer los principios de las realidades manifiestas y ocultas, apareciendo estos principios denotados por los nombres de Allah. Según Ibn al-Arabi, los grandes profetas conocen todos los nombres de Allah, pero tienen una conexión especial en lo que se refiere a cómo ciertos nombres divinos específicos ejercen sus efectos sobre el universo. Y aquí les voy a contar algo porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué ella que trabaja acá en las universidades y todo se interesó por el Islam, por el sufismo, por Ibn al-Arabi? Bueno, en especial porque había una búsqueda en mí espiritual muy grande que no podía satisfacerse con lo que yo encontraba a la mano, ni en la universidad, ni a mi alrededor. Esto para mí fue algo como una búsqueda, y cuando yo encontré una teque, que es, digamos, una mezquita en turco, porque la teque a la que pertenezco, la orden, es la orden Sufi al-Yerrahi, que tiene su centro en Estambul y que data de 1700. Ahí es cuando yo encontré como una respuesta a esta búsqueda que yo tenía. Fue cuando me di cuenta que había un camino en este mundo que hacía resonancia con lo que yo necesitaba. Entonces, el camino del sufismo para mí fue una salida, y al mismo tiempo un encuentro, una salida de algo que a mí, digamos, una educación que era laica y al mismo tiempo de manera se filtraba todo el catolicismo en esta aparente laicidad, pues no me satisfacía. No encontraba yo respuestas a la espiritualidad. Cuando yo entré entonces a la teque, la sheija, porque hay una sheija, y eso es algo bastante novedoso porque supuestamente en el Islam solamente los dirigentes de las órdenes sufís podrían ser hombres.
Y aquí se rompe esto porque es una mujer quien dirige esta orden que cuenta aquí en México ya con miles de personas que la constituyen, que de muchos países. Y cuando yo entré, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿por qué tú quieres estar en el Islam? ¿Por qué quieres ser musulmana? Y mi respuesta fue, porque quiero conocer a Dios. Y esto me lo preguntaron para darme un nombre musulmán. Y mi nombre fue Malika Arifa. Malika porque es reina en árabe. Y Arifa quiere decir, es uno de los nombres de Allah, Arif, que es quien conoce. Entonces, no es que yo tenga el conocimiento, sino que mi corazón tiene ese anhelo. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es tener anhelos de llegar a poder colmar en nosotros mismos esos nombres, que son eh, eh, que pueden tener como tanta resonancia con lo que verdaderamente queremos nosotros, cómo estar en el mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, un nombre es uno de los 99 nombres divinos, es el sanador, entonces uno piensa en este nombre y entra como en una especie ya de sanación anterior a una sanación física, porque ya lo está pensando así. Entonces, los nombres divinos lo que evocan son anhelos. No es que uno sea por sí sanador o que uno tenga esto, digamos, como poderes mágicos. No es así, ¿no? Aquí no hay nada de magia, sino que más bien son como anhelos sobre eso. Un momentito, por favorcito. Es que no tengo muy buena señal. Un segundo. Ya estoy aquí de nuevo. Entonces, esta experiencia propia, y la cuento porque es relevante para comprender por qué la importancia de alguien que esté en Occidente, como yo en México, que parece tan alejada de todo esto, o sea, que tiene que ver América Latina, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado este conocimiento? Eso es lo importante, o sea, no exactamente mi persona, sino que haya llegado hasta acá, hasta estas latitudes, y cómo se ha difundido y se ha profundizado porque haya muchas comunidades sufis y también comunidades musulmanas eh, acá en América Latina. Tengo yo un libro a propósito de esto, que se llamó Atlas Místico de la Hospitalidad Transhumancia, no sé si lo pueden ver, en donde yo hago digamos, un breve recorrido por los textos sagrados como la Biblia, los Evangelios y el Corán para hablar de dos cualidades que a mí me parecen fundamentales y que nos identifican, que es la hospitalidad y que es la transhumancia o pensarlo como el viaje. O sea, en todos estos hay como, en estas tradiciones hay la idea del viaje. Y pensando en Ibn al-Arabi, él tiene en todos sus textos referencias constantes a lo que él llama el viaje de la creación, Ibda. Y nos dice, sin la presencia o dignidad imaginativa, no habría existencia manifestada, es decir, teofanía o lo que es igual, no habría creación. Esto nos lo dice en Los engarces de la sabiduría.
La imaginación creadora de Ibn al-Arabi nos devela que la creación es esencialmente revelación del ser divino, a sí mismo, luminiscencia operada en sí mismo. Es una teofanía. La hermosa enunciación del suspiro de compadecimiento existenciador. Este suspiro da origen a toda la masa sutil de una existenciación primordial designada con el nombre de nube, Amá, y manifestándose ante nosotros como teofanía, que implica también el sentido de brillar, aparecer a la manera de la aurora, aludiendo así a la experiencia primordial de la aparición, del brillo, de la develación, del paso del estado de ocultación, de potencia, al estado luminoso manifestado y revelado como acto de imaginación divina primordial. Esto es, que la creación es un acto de imaginación primordial. Allah imaginó el mundo y nos imaginó a nosotros los seres humanos en ese mundo y nos dio la capacidad de reconocer esto. Esto es de conciencia para darnos cuenta de esta imaginación divina primordial. Nos dice Ibn al-Arabi en El esplendor de los frutos del viaje. La creación y el orden es el viaje de la creatividad o invención, Ibda, en el que después de la creación en 2 días de los 7 cielos, a cada uno de ellos le inspiró un orden y en ellos colocó a todos los seres de acuerdo con su composición e influencia, así como conforme a su transformación y tránsito de un estado a otro, por los periodos y los ciclos. Origen y principio son una determinación del amor en Ibn al-Arabi. Y esto también es algo muy importante. La imaginación de Allah es amorosa. Él hizo el mundo por amor. Eh, y eso es algo que nunca se había dicho de esa manera. Que implica un movimiento de ardiente deseo, harakat shawikiya, en aquel que está enamorado. A este ardiente deseo aporta el suspiro divino su distensión. La narración de lo inefable de este amor, de lo inenarrable de la pasión divina se posibilita a través de la teofanía. Y la sabiduría de luz, Hikmat Nuriya, de las ideas imagen, permiten la visualización de lo sagrado a través de las imágenes subsistentes, tal como alude la narración bíblica de José el Soñador, prototipo del intérprete ejemplar de las visiones. La imaginación activa es esencialmente el órgano de las teofanías, porque es el órgano de la creación y la creación es esencialmente teofanía. Y voy a leer un pasaje del Génesis de la Biblia, en donde se narra este pasaje de José. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, es también la ensoñación constante con la imaginación lo que está en la obra de Ibn al-Arabi. También podemos nosotros relacionarlo con la palabra ta'wil.
que significa devolver una cosa a su verdadera realidad, descubriendo el sentido verdadero, hakika, que también tiene que ver con la verdad, de lo que se oculta en la metáfora. A través de este viaje visionario se arriba a la tierra mística de Jurkalía, territorio existencial en estado de liberación, lugar de la percepción sensible y escenario excelso de las teofanías, de las epifanías divinas. Todo esto forma lo que podríamos llamar y que llama Ibn al-Arabi mundo imaginalis. Esta palabra clave, mundo imaginalis, encabeza toda una red de conceptos que se sitúan en el nivel exacto del ser y del conocer, que connota percepción imaginativa, conocimiento imaginativo, conciencia imaginativa. Es el eje sin el cual se disgrega el esquema de los mundos, nos dice Henri Corbin en su libro La imaginación creadora. La puerta de acceso a este mundo imaginalis es el lugar, el mundo en el que tienen lugar y su lugar no solo las visiones de los profetas, sino las visiones de los místicos y de los acontecimientos visionarios que experimenta cada alma humana en el momento de su éxitus de este mundo. Esto es cuando nosotros partimos de este mundo. Vamos a poder nosotros experimentar toda esta unidad imaginativa. En este sentido, Ibn al-Arabi ha abierto la puerta de entrada a la visión de la unidad, oculta el pensamiento de la dualidad, descorriendo el velo de la separación con lo divino, para lo cual es necesario, nos dice él, mantener bruñido el espejo del corazón. Los pecados son la mancha que lo oscurece, que lo ensimisma. La pureza lo convierte en el espejo de la divinidad. Es en el tránsito del éxtasis donde se nos devela la unidad, la no separación, porque no hay diferencia entre el que envía el mensaje y el destinatario del mensaje. Esto es que no estamos separados tampoco de Allah, que no estamos separados ni somos diferentes, sino somos copartícipes de, como nos dice Ibn al-Arabi, él que envía el mensaje, que es Allah, el mensaje en sí, y nosotros que somos los destinatarios de ese mensaje. En lo más profundo estamos unidos. Y por eso podemos comprenderlo, y por eso podemos tener esta dimensión consciente de lo espiritual, de las teofanías, de la imaginación, porque compartimos estas capacidades. Ibn al-Arabi nos dice, su existencia está únicamente, perdón, en los textos de la profecía. Sin embargo, solo él existe y no puede dejar de existir, puesto que jamás vino a la existencia. Nadie le ha visto, le ve o podrá verle jamás. Ningún profeta enviado ni ningún santo perfecto o ángel se le aproxima. Su profeta es él, su mensajero es él, su mensaje es él, su palabra es él. Voy a tomar agua, un momentito. Ibn al-Arabi nos ha regalado en el relato sobre la unidad las cualidades más excelsas atribuidas a Allah y que son atributos que todos poseemos porque en la unidad no hay distintas existencias. Todos los atributos de Allah son tus atributos. Nos dice él, verás que tu exterior es el suyo, que tu interior es el suyo, que tu comienzo es el suyo y que tu fin es el suyo. Verás que tus cualidades son las suyas y que tu naturaleza íntima es la suya
Y eso sin que te conviertas en Él o que Él se convierta en ti, sin transformación, sin disminución o aumentación alguna. Hemos llegado al núcleo de esta presentación que estoy haciendo. Y es muy importante pensarnos así, porque sobre todo en Occidente se nos enseña como que Dios está muy alejado, como que, ¿no? Y además tenemos en medio toda la jerarquía, sacerdotes y demás. En el Islam, y desde esta lectura que hacen Ibn al-Arabi, se piensa que nosotros no somos algo distinto a las cualidades de Allah, sino que participamos de lo más excelso de que podemos pensar, de esta perfección. Si pensamos a Allah como perfección, nosotros somos parte de esa perfección entonces. O sea, los atributos de Allah son tus atributos. Nuestro interior es su interior. Sus cualidades son las nuestras. Y la maravilla es que permanecemos en nuestra individualidad, sin disminución o aumentación alguna. Ibn al-Arabi nos relata que el ser humano primordial es el lugar de la inscripción ingrávida, Naqsh, y la marca en la cual el rey pone un sello sobre su tesoro. Es llamado califa en tanto Dios preserva su creación a través de él, tal como el sello preserva sus tesoros. Esto es, Ibn al-Arabi nos dice que el ser humano es en este sentido un tesoro para Allah. Él, en el Islam se relata cómo hay este reclamo de Iblis, que aquí se le conoce como, pues, el diablo, ¿no? O sea, como el ángel que, digamos, eh, entra, hace esta intromisión en la unidad, que quiere decir, diablo quiere decir lo que separa, diablo. Entonces, Iblis va a ser este ángel, porque no hay nada que no haya sido creado por Allah, que ante la creación del ser humano y en la tierra, ¿no? Le pregunta a Allah, ¿vas a poner en la tierra a alguien que va a crear la destrucción y la matanza? Y le contesta a Allah, yo sé lo que tú no sabes. Y él sabe, el ser humano, lo que ustedes no saben. Y entonces le pide a Adán, por favor, di los nombres de las cosas del mundo. Y Adán empieza a decirlas. Y los ángeles no lo saben. Cuando en este relato a Adán se le da la cualidad y el atributo de conocer los nombres de las cosas, está participando de este conocimiento divino, que ni siquiera los ángeles lo tienen. Entonces, este lugar primordial que se le ha dado al ser humano y es un tesoro para Allah. Y lo relata así Ibn al-Arabi. Mientras el sello del rey esté sobre su tesoro, representado por el ser humano, nadie osará abrirlo excepto con su permiso. Lo designó como califa, esto es como representante en el mundo, para la preservación del cosmos. Y el cosmos no cesará en tanto el ser humano perfecto permanezca en él.
¿No ves que al desaparecer él de sobre la faz del mundo son quebrantados los cerrojos de su tesoro? Nos dice Ibn al-Arabi en los engarces de la sabiduría. Lo anterior es confirmado en los siguientes versos del Corán, que lo referí antes, pero ahora lo digo como tal, que está en el Sura de la Vaca, Al-Baqara 2:30-39. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra a un representante mío, califa, dijeron, vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Respondió, yo sé lo que vosotros no sabéis. Y enseñó a Adán todos los nombres. Luego mostró esto a los ángeles diciéndoles, decidme sus nombres si sois veraces. Dijeron, gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado. Tú eres en verdad el conocedor perfecto, el sabio. Dijo, Adam, dile sus nombres. Y cuando lo hubo hecho, dijo, no os dije que conocía lo desconocido de los cielos y de la tierra, así como lo que mostráis y lo que ocultáis. A esta dignidad conferida desde lo más alto corresponde como complemento indispensable una poética de la sutileza. Podríamos pensar que toda la obra de Ibn al-Arabi habla de dos cosas que ahora son sumamente importantes en nuestro mundo, en donde aparentemente hay una suerte de agresividad, de violencia perenne. Pero no es así. Eso es solamente la apariencia. Él nos trae una poética de la sutileza, de la dignidad, de recuperar lo que sí somos. Somos este anhelo de perfección, en donde la dignidad, la sutileza, la podemos pensar como cortesía espiritual, al-Udaba, que responde al atributo divino de la sutileza, al-Latif. Abdul al-Latif es aquel cuyo fino ojo interno es abierto para ver la belleza. Abdul quiere decir el siervo de la sutileza o quien sirve a la sutileza. Es aquel cuyo fino ojo interno es abierto para ver la belleza interior en todo. De esta manera, él mismo recibe belleza y se relaciona bellamente con toda la creación, haciéndola bella. Bien infinito y configuración perenne del sentido trascendente, teofánico y eterno, volcado en la dignidad, en la sutileza que nos convoca el llamado de la delicadeza y la ternura ante la dignidad de quien se nos presenta. Bien, no sé cuánto tiempo tenga. Estamos, pues, a falta de 10 minutos, más o menos, un cuarto de hora como mucho, para Sí, terminar. perfecto. Bien, para entonces ahora sí abordar el Tratado de la Unidad, que me parece una, como dije antes, una obra fundamental que nos puede ser de gran ayuda para lo que estamos viviendo ahora. Es un testimonio importante, muy significativo del sufismo. Él comienza diciéndonos, solo existe la unidad. Tú eres Él y Él es tú. Y nos dice, gloria a Alá, ante cuya unicidad no hay nada anterior, si no es Él, que es el primero. Gloria a Alá, después de cuya singularidad no hay un después, si no es Él, que es el siguiente.
Unicidad y singularidad sin anterior y sin siguiente intentan descubrir y describir la eternidad absolutas de la unidad. Esta debe ser estudiada, comprendida y vivida, porque el estado de la unidad representa la culminación del proceso espiritual. Tal culminación se alcanza por la extinción de la idea del sí mismo, es decir, cuando se ha llegado al conocimiento o gnosis de que el sí mismo es él, lo que equivale a morar en Dios. Ibn al-Arabi nos dice, cuando aparece mi amado, ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie le ve sino él es mismo. Esto es muy interesante porque implica que esta idea como de la individualidad extrema que estamos viviendo, sobre todo en Occidente, en donde se estimula el ego y la representación del sí mismo como un gran valor. O sea, una persona exitosa es aquella cuya individualidad está muy exhibida, o sea, una gran exhibición de los valores supuestamente propios y exclusivos. Ibn al-Arabi nos dice que cualquier manifestación es, digamos, de parte de él, es compartida por él. No hay ningún atributo que venga de nosotros mismos. Esto realmente resulta muy liberador, porque la idea del éxito, que en su etimología quiere decir salida, fíjense, éxtasis, salida de sí mismo, nos pone siempre a la intemperie, nos pone siempre nos expone al ojo y al juicio externo, que a veces es halagador y otras veces puede ser devastador. Entonces, si uno siempre está afuera de sí mismo, exhibiéndose como algo, como lo mejor, y eso crece y crece, y hay esta necesidad de halago constante, pues vamos a tener la contraparte como sucede y con todas las dosis de em, pensamientos depresivos que conlleva. Pero cuando nosotros nos pensamos como parte de la unidad divina y de toda la creación, pues todo eso se equilibra y reconociéndonos individuos, al mismo tiempo nos reconocemos como parte de toda una creación que nos une a los demás. Entonces, lo que nosotros podamos pensar como atributos buenos o malos no son exclusivos. En eso consiste la liberación. Sin que esto signifique que no debamos esforzarnos por alcanzar cada vez mayores niveles de conocimiento, sobre todo que tienen como objetivo la delicadeza, la sutileza y la dignidad. O sea, el conocimiento es para arribar a ese estadio. Con relación a no hay antes ni después, ni alto, ni bajo, ni cerca, ni lejos, ni cómo, ni qué, ni dónde, ni estado, ni sucesión de instantes, ni tiempo, ni espacio, ni ser. Él es tal como es. Él es el único sin necesidad de la unidad. Él es lo singular sin necesidad de la singularidad. Nos dice Ibn al-Arabi. En la unidad, la realidad última, el sujeto y el objeto son una misma cosa. Esta particularidad se revela a la mente cuando una vez alcanzado el conocimiento de sí mismo, se ve que el sí mismo y él y Allah no son dos cosas diferentes. Desde ese mismo momento, el ternario psíquico tradicional, conocedor, conocimiento y conocido, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo hace esta distinción? El conocedor, que es Allah, el conocimiento, que es el objeto, y lo conocido se funde en la unidad.
Aquel gran sufí del siglo X en Bagdad, Ibn Mansur, conocido como Al-Hallaj, que fue bárbaramente asesinado por declarar que él era Dios. Yo soy Dios, Ana al-Haq, decía. En aquella gloria no hay yo, ni nosotros, ni tú. Yo, nosotros, tú y Alá, todo es una y la misma cosa. Al-Hallaj es realmente alguien muy importante porque él se, digamos, percibió esta ausencia de separación de tal manera, se impregnó de esa fuerza, que llegó a declarar esto, Ana al-Haq, yo soy la verdad. O sea, no hay separación con ningún atributo de Allah. Y por esto fue asesinado porque parecía que estaba como faltando al respeto. Sin embargo, desde esta perspectiva, él estaba siendo completamente congruente. Allah es el primero sin anterioridad. Allah es el último sin posterioridad. Allah es evidente sin exterioridad. Allah es oculto sin interioridad, porque no hay anterior ni posterior, no hay exterior ni interior sino Él. Entonces, las coordenadas que nosotros tenemos de tiempo y espacio, antes, después, esto parecieran como las coordenadas que nosotros manejamos son coordenadas de sentido que nos permiten alcanzar el conocimiento y poder estar, digamos, en el mundo. Pero Allah, que no necesita de esto y que vive en la unidad, que es la unidad, pues no necesita nada de esto que los seres humanos sí nos necesitamos. Nos dice Ibn al-Arabi, después de haber resaltado la eternidad y la soledad, la temporalidad y la unicidad de la unidad, se describe ahora su inconmensurabilidad, su espacialidad incondicionada y abstracta. Más adelante nos dice de la imposibilidad de la extinción de la existencia. La extinción o apagamiento interior, faná, es uno de los principios básicos del sufismo, que afirma que solo mediante la extinción de la existencia se puede alcanzar la gnosis o conocimiento supremo. De ahí que el sufi dedica sus mayores esfuerzos a obtener el faná. Esto es decir, como a quitar el ego de uno, la extinción del sí mismo. Pero lo que Ibn al-Arabi nos dice es que nadie es una existencia, por lo que la extinción no es posible, ya que no puede extinguirse lo que no existe. La diferencia polémica viene de que los hechos se exponen desde un punto de vista diferente. Quien mira desde el dualismo ve como imprescindible la extinción de su existencia, pues esta su existencia propia lo que le separa de la unidad. Pero Ibn al-Arabi ve las cosas desde la unidad misma y sabe que en ningún caso hay existencia, sino solamente idea de la existencia. O sea, idea de la separación. No es que estemos separados, tenemos una idea de la separación. Y si no hay existencia, resulta ocioso hablar de la extinción de la existencia. Si lo llevamos a la etimología, existencia querría decir salida de la unidad. Por otra parte, la creencia de que hay que operar la extinción constituye el mayor obstáculo para alcanzar la gnosis o el conocimiento espiritual, pues el propósito de la extinción es en sí mismo dualidad. Por el contrario, si alguien puede concebir que no existe lo que resulta idéntico al conocimiento de sí mismo, ahí está la gnosis, la unidad. Esto viene a ser lo que proclama alguien que conocemos incluso ya más, se le ha dado en los últimos años mucha importancia a Jalaluddin Rumi, que fue un poeta y sabio sufí, uno de los más importantes. El gran sufí persa que nos dice,
He buscado, alma mía, del uno al otro confín, y nada hallé en ti que no fuera el amado. O sea, ala. Al atribuir la gnosis a la extinción, paná, y a la extinción de la extinción, es un credo idólatra, nos dice Ibn al-Arabi. Esto es negarle y entonces eres formalmente culpable de idolatría. El profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, ha dicho, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Y entonces hay algo muy bello que espero que ya en esta parte final nos podamos llevar. Ibn al-Arabi nos dice que es posible morar en Dios. Esto es el Baka. Resulta ser un motivo de amor, un río fluente y renovado de felicidad, cuya creadora contemplación, convertida en una lluvia de sabiduría, proporciona los medios para culminar la expansión de la espiritualidad. Sobreviene entonces la tercera etapa llamada para los sufis, la extinción de la extinción, o sea, el abandono de la separación, de querer estar separado de Allah. La mente se ha percatado de la no existencia de sí mismo. Este percatarse, que al principio es más o menos artificial, se hace cada vez más real y profundo hasta que al fin, falto de objetivo por la evidencia de su inutilidad, el movimiento hacia la extinción cesa. Como vela en la llama, en su fuego me derretí, y al resplandor oscilante solo a Dios vi. Es un poema de un poeta derviche del siglo XI que no encontré yo su nombre, pero aquí lo cita. Con mis propios ojos, continúa el poema, a mí mismo me vi, pero al mirar con los ojos de Dios, solo a Dios vi. Desvanecido en la nada me derretí, yo era la vida, el universo, solo a Dios vi. Bien, entonces, regresando ahora a lo que podemos pensar ya el viaje de la creación. Podemos nosotros pensar que el gran regalo que Ibn al-Arabi ha dado a la humanidad es saber que el mundo creado es una imaginación creativa, es el fruto de la imaginación creativa de Allah, que nosotros compartimos sus mismos atributos, sus mismas cualidades, y que entonces somos co-creadores de este mundo. De nosotros depende alcanzar esa gnosis, el Insan Kamil, el estadio más alto para poder hacer de este mundo, para poderlo seguir haciendo tan bello como Él lo creó. Lo que vemos de falla, entonces, es resultado del desconocimiento de que compartimos estos atributos, los atributos de la perfección. Cuando somos conscientes de eso, entonces nos abocaremos a hacer este mundo incluso tan bello como podamos imaginarlo, porque compartimos este atributo de la imaginación. Entonces, las fallas es porque no tenemos esta conciencia. El llamado de Ibn al-Arabi es entonces no sentirnos separados y que tampoco es la extinción del sí mismo, sino es conservando la individualidad, sabernos parte de ella, la diversidad en la unidad, y que todo esto tiende al amor, tiende a la dignidad, tiende a la sutileza.
No hay entonces falla en todo lo que él nos dice. Publiqué un texto que se llamó Cantos, Poética Musulmana, Cantos a la Amada, en una revista que se llama Acta Poética de la UNAM. Y ahí también cito un poema de Rumi, precisamente, que se llama, bueno, no tiene título, pero lo voy a leer. No soy de Adán ni de Eva, ni del Edén o del Ridwan. Mi lugar es lo sin lugar, mi huella es lo sin huella. No es cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He alejado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Busco al uno, conozco al uno, veo al uno, llamo al uno. Estoy embriagado con la copa del amor. He perdido de vista a los dos mundos. Estoy tan embriagado en este mundo que salvo de embriaguez y jolgorio no tengo nada de qué hablar. ¿Sí? Esto está en su libro Diván o Diwan. Y también quisiera añadir que Rumi recibió una influencia muy importante de Ibn al-Arabi. Y no es para menos, porque lo que hizo Ibn al-Arabi es abrir la puerta de entrada al avisoramiento de la unidad. Nos enseñó sobre todo que es en el tránsito del éxtasis místico donde se nos revela la unidad, la no separación, porque no hay diferencia entre el que envía, como dije antes, el mensaje y el destinatario del mensaje. Bien, pues yo con esto terminaría por el momento para dar paso a sus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Realmente este viaje es tremendo. Necesita una capacidad de espiritualidad especial, porque ahí la mezcla de filosofía muy profunda de este hombre nos hace ver que precisamente lo que nosotros siempre pensamos internamente, qué es lo que es este mundo, qué es lo que es realmente la humanidad o el universo. Y entonces ahí, en ese relato suyo, en cuanto habla de unidad dentro de una unidad, me viene a la imagen o a la imaginación, es el universo, como que las galaxias forman parte del universo y a su vez las galaxias tienen partes. Por lo tanto, todas al final forman la unidad y siendo en sí mismas unidades individuales. Y entonces esto puede ser también cercano a lo que es la ciencia en sí, ¿no? Entonces yo veo una cuestión también que me llama mucho la atención, el que este hombre, en la época que vivió, que es al-Ándalus, tuvo que ser también una luz, no para su gente en cuanto a luz, me refiero en cuanto a explicaciones, ¿no? Del ser y el por qué, porque es ahí donde está la cuestión del por qué. Entonces, el hecho de que conviva con un ambiente donde
cristianos, judíos y musulmanes compartían tierra, sean por el mismo estado o por separación, da lo mismo, le dio digamos, un chance para poder llegar a la gente de la otra espiritualidad o de otra condición religiosa. Y esto me lleva a decir que tal vez también el ambiente de la época andalusí, de la interculturalidad, hizo más fuerza o más ingredientes, darle más ingredientes a que este hombre profundice más en la espiritualidad como una cuestión global, no de los musulmanes o de cristianos o judíos, sino del ser humano. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que más les ha dado a este, a los, ¿cómo se llaman? A los cristianos de la época y los judíos que hagan referencia a él y sigamos hasta el día de hoy, tengamos referencia a este señor, a este filósofo, a este sufí, que yo personalmente me sorprende este tiempo que desde entonces sigue vigente o por lo menos siendo estudiado su legado. Sí, completamente de acuerdo con usted. Yo creo que fue el ambiente de Al-Ándalus. Yo creo que Al-Ándalus fue este conglomerado y este crisol, como se dice, intercultural, sin duda. Y si tenemos conocimiento, como ahora se dice, científico, devenido de los griegos y todo eso, fue porque ahí en Al-Ándalus se tradujeron esos textos, ¿no? Y en donde los escribanos de Toledo, que eran judíos, cristianos y musulmanes, se abocaron a esa tarea. Claro, financiados por los sultanes, ¿no? También, o sea, es decir, había toda eh, un ambiente por el conocimiento. Había recursos y había, lo más importante como conocemos, había ganas de que el conocimiento, siguiendo los ordenamientos del Islam, se pusiera en el centro. Y esto se pudo hacer en esta región en donde confluyeron todas las religiones. Sí, Al-Ándalus fue esto. Y yo creo que es esa apertura de Ibn al-Arabi que ha hecho que eh, tal vez no como quisiéramos, ni lo ideal, que hasta la fecha se le dé esta importancia. Creo que en este momento podría ser mucho más pertinente acelerar las traducciones y hacer como un trabajo de difusión de su obra, porque va muy de la mano con los temas álgidos que están en este momento. La interculturalidad, la multiculturalidad, lo interreligioso, lo intercivilizatorio está ahí. Yo creo que esas son las respuestas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser la diversidad en la unidad? Eso es lo que él nos aporta, un aporte que está ahí desde hace 8 siglos, ¿no? Sin duda. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguien eh, quiere hacer alguna pregunta o una observación. Bueno, como no los veo en imagen, no tienen la imagen puesta, pues entonces, pues yo no sé si tiene algo que añadir, doctora. Claro, dejé hasta el final, pues, el poema más conocido de Ibn al-Arabi, que dice así: mi
mi corazón acepta todas las creencias. Es un prado para las gacelas y convento para el monje, templo para ídolos, cava para peregrinos, tablas de la Torá y libros del Corán. Profeso la religión del amor donde quiera que cabalguen sus monturas, pues el amor es mi sola religión y mi fe. Entonces el Sheikh Al-Akbar, el maestro más grande, nos enseña el amor, la delicadeza, la ternura en un mundo tan necesitado, tan hambriento, tan sediento de estos atributos. Considero que no hay tema más urgente, más importante en este momento que pensar la convivencia, la mejor manera de estar en el mundo, con nuestras diferencias y poder dialogar y poder pensarnos y poder respetarnos con delicadeza, con dignidad, pensándonos a todos como parte de lo mismo, de la misma creación. No estamos separados, más que son las ideas de separación. Entonces, impulsar y reforzar lo que nos une, que es el cuidado del mundo, hacerlo más bello, hacerlo más habitable. Eso nos llevará a una mejor convivencia, a pensarnos mejor, a aprender las lenguas de los otros, a aprender las religiones de quienes nos rodean también, a ser abiertos, a poder dar lo mejor de nosotros, de nuestras creencias, los que somos musulmanes, pensar y dar lo mejor del Islam en nosotros hacia los demás y a su vez también los cristianos dar lo mejor de su cristianismo al mundo y el judaísmo dar lo mejor de su judaísmo al mundo. O sea, exacerbar lo mejor de cada creencia, de cada idea, para poder encontrar ahí un lugar de convivencia, que es lo que está necesitado el mundo de hoy. La figura de Ibn al-Arabi, entonces hoy se nos revela como esta figura que puede aglutinar nuestras diferencias y puede llevarnos a ese lugar del convivio. Tendríamos nosotros, en verdad, con urgencia, que trabajar mucho más en la convivencia, en este intercambio de ideas, de lenguas, en conocernos más. Estamos en América Latina, sobre todo, que hemos estado tan alejados de este conocimiento, tan alejados de la sabiduría musulmana, de la sabiduría del sufismo, de esta dimensión mística del Islam, y que solo en los últimos años nos ha llegado esto para incluso revalorar y reevaluar nuestras creencias cristianas. Yo a partir de ahí aprendí a amar con la mayor dulzura a María, a Jesús, a Abraham, al profeta Abraham, a todos los profetas. Aprendí de su historia, de todos sus periplos para poder hacer este templo maravilloso de la Cava, el primer templo de la humanidad. ¿Cómo no querer a toda la historia de Jacobo, de Jacob, ¿no? Que después vino en Israel? ¿Cómo podrían ser ellos motivo de discordia o separación, todas esas figuras que su lucha fue por el amor y por la mejor convivencia, por la dulzura eh, y por elevar la dignidad humana? ¿Cómo podríamos nosotros pensarnos que no compartimos esos valores? Y también de otras religiones que no conocemos, más alejadas, como el budismo, otras tantas. Nosotros tendríamos entonces que incluir como parte de nuestra dignidad y de nuestra sutileza estas otras creencias, no estar en discordia con ellos. De esa manera, eso es lo que nos enseña el maestro Ibn al-Arabi, el ir al otro, a lo otro, todo eso que se piensa, la otredad, todas estas distintas formas de espiritualidad, hacerlas también nuestras. Y de esa manera
yo creo que vamos a llegar a la mejor convivencia. Así es. Mi último libro se llama El Dolce Convivio. Ujú. Y para mí, yo creo que la meta de nuestro estadio en el mundo, para lo que estamos aquí, no es para tener éxito de ningún modo, para ser famosos, para ser reconocidos por ningún atributo especial. Estamos aquí para convivir y para vivir la vida de la mejor manera, de la manera más dulce, de la manera más amorosa con el otro. Ese es el núcleo, ese es el porqué, el leitmotiv de nuestra estadía en el mundo. Si no lo estamos logrando, nada de lo aparentemente fastuoso, ni de los grandes templos, ya sean mezquitas o catedrales, pueden solucionar lo que es eso, nuestra tarea, el poder convivir en paz, con reconocimiento y amor. Pues yo Este, ahí termino. este es el mensaje, esto realmente el mensaje, convivir para alcanzar la paz. La paz para todos los seres humanos es necesaria y para nuestra especie y también para el medio ambiente, no solamente para los seres humanos, porque Ibn Arabi, cuando hace esa referencia de que su corazón es abierto, hace referencia también a las dos cosas, a los animales y a la naturaleza, cuando dice la gracera y dice el pradero, la pradera. Y por lo tanto, hace esa referencia también al medio ambiente, que nos rodea y es también es una creación, ¿no? Y esto, pues, nos empuja, yo creo, en este mensaje a que respetemos unos a otros, respetemos en nuestro medio ambiente y avancemos en el entendimiento que es lo que con él podemos conseguir una vida digna para todos los seres humanos. Doctora, desde luego ha sido un placer. Muchísimas gracias porque esto abre la mente de una manera, de una perspectiva tremenda. Y para asimilar todo esto, pues necesita uno, por supuesto, profundizar en todas estas enseñanzas de este hombre y de todos ustedes que han ido estudiándole y gracias a ustedes también nos hemos podido conocerle y conocer, por supuesto, esas facetas tan complicadas para los seres que no tenemos esta capacidad para investigar, pero claro, esa es una tarea de CIAR para llevar el conocimiento a la gente. Esta charla ha sido grabada y la vamos, por supuesto, a poner en nuestro canal de YouTube y esperemos encontrarnos otra vez, aunque yo prefiero que sea presencial. Si alguna vez pase por aquí, por Madrid o por España, a lo mejor podemos hacer alguna conferencia presencial. Muchísimas gracias. Yo estaré encantada de estar ahí en presencia muy pronto. Este, ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí. Eh, para mí, pues ha sido un gran honor. No hay mayor felicidad que yo tuve que esperar 25 años para hablar en público sobre esto, sobre un tema que ha sido, como dije, paralelo a mi trayectoria académica formal. Y pues estoy muy agradecida con ustedes porque abrieron esta ventana y este camino. Y pues yo estaré encantada de participar muchas veces con ustedes, profundizando en este y en otros pensadores también sufis, musulmanes. Claro que sí, va a ser un gran honor. Le agradezco mucho. El honor es el nuestro y muchísimas gracias. Un Gracias. saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, aquí cerramos la conexión. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego.